En la transparencia que vemos ahora mismo podemos ver las zonas que establecen el espacio de seguridad en los que vemos que ahí aparecen las violaciones. ¿Qué diferencia hay entre errores y violaciones? Los errores operacionales los produce el ser humano sin ser voluntario y las violaciones es voluntario. No estamos hablando de que alguien voluntariamente quiera producir un accidente grave. Estamos diciendo que conociéndolo se actúa fuera de la norma o con una actuación que se sabe directamente que no se debe hacer. Lo que pasa es que la costumbre o la tradición ha hecho que se sabe que qué más da, si es un poquito menos, si es un ángulo un poquito, pero al final esto nunca pasa nada hasta que llega a pasar. La inmensa mayoría, por lo tanto, no se trata de que las violaciones quieran hacer algo mal, sino que estamos hablando de gente que quiere mejorar la operación pensando que la norma es un poco exagerada. Estas violaciones pueden venir de dos fuentes fundamentalmente. Las de situación, que son aquellas que se producen debido a la presión del momento. Alguien te está diciendo tienes que llegar pronto, vas con retraso en el vuelo, llevas una persona muy importante. Las de rutina, que son las más habituales. La forma de operar se convierte en normal sabiendo que se está fuera de la norma. Y hay un tercer grupo, que son las inducidas por la organización, que son aquellas en las que para conseguir una mayor producción se establece un menor nivel del control de riesgos. En el gráfico podemos ver el espacio de seguridad en el que establece el compromiso entre seguridad y producción que veremos en las diferentes áreas de seguridad durante este curso. El equilibrio entre seguridad y riesgo nos garantiza que es un espacio que se puede considerar seguro. A partir de un punto, los objetivos de producción aumentan sin controlar los riesgos. Empezamos a tener un espacio de violaciones. Como hemos dicho, a lo mejor esa distancia que debe haber, que son 4 millas, se dice, bueno, ¿por qué no 3,5? Y así conseguimos meter un avión más o conseguimos llegar 10 minutos antes. Ya estamos acercándonos al incidente. Incidente que, como sabemos, no tiene graves consecuencias ni en vidas humanas ni en tecnología. Pero si seguimos apretando y si seguimos dando más importancia a la producción, estamos ya en espacio de violaciones excepcionales. Esa pequeña distancia que se había recortado sobre la establecida por la norma empieza a ser ya importante. Y ahora ya estamos llegando al siguiente punto, al accidente. En resumen, errores y violaciones forzadas por el sistema que te anima a salirte de la norma conscientemente, creyendo que no es un error suficientemente grave y que no va a afectar a la operación. Y por supuesto que no va a producir un accidente. Pero al final vemos que el riesgo lo estamos aumentando y en algún caso llegamos al límite. Evidentemente, una de las cosas más importantes de la seguridad operacional es la cultura corporativa de la organización. Toda organización está sometida a unas políticas y una cultura que evidentemente tendrán que ver con la normativa nacional, tendrán que ver con la normativa del colectivo. En cada país se decide que se va a establecer una estricta norma de seguridad operacional y eso se transmite a las organizaciones consiguiendo un éxito importante porque todos están dispuestos a hacer lo que el Estado establece o lo que las agencias de seguridad te están forzando a hacer. Los colectivos, pilotos, controladores, ingenieros, dentro de sus grupos tienen una cultura que les va animando a comprometerse más y más en las áreas. Estamos hablando de seguridad operacional, que evidentemente me va a dar más trabajo, que evidentemente me va a restringir a lo mejor el crecimiento, pero eso sí, lo que crezca lo voy a hacer seguro. Y por fin, la organización.
cuanto mejor sean las otras dos, profesional y nacional, la organización tendrá ya pasos ganados. Sin embargo, es la dirección de la organización, es la dirección del aeropuerto, la dirección de la compañía aérea la que transmite de arriba a abajo la instrucción para que todo se haga en condiciones de seguridad. No vale componer una persona responsable y decirle ponte a trabajar, porque encontrará siempre el rechazo de sus compañeros de una forma lógica. La seguridad da guerra, la seguridad, entre comillas, molesta. Tiene que ser la propia dirección de la organización la que transmite de arriba abajo que eso pasa a ser la cultura de la empresa, que todos tienen que estar a disposición del responsable de seguridad y que en todos los departamentos tiene que haber la cultura y la política de la seguridad. La seguridad, esta y todas, es responsabilidad de todos, no es solo de los que trabajan en seguridad. Eso es un mensaje difícil de transmitir, pero sin el cual no se puede llegar a ningún éxito en este área. Bueno, hemos visto un poquito las personas, hemos visto un poquito las tecnologías, hemos visto las interrelaciones entre personas y tecnologías, y ahora vemos algo básico en el proceso de transmisión de la seguridad operacional. Las notificaciones, las transmisiones dentro de la organización. La notificación efectiva de la seguridad operacional. Uno de los aspectos más influyentes en la seguridad operacional es que deben existir procedimientos y prácticas para notificar los problemas de seguridad operacional por el personal. Para ello, vamos a ver las 5 patas que terminan generando una notificación de seguridad efectiva. La información. Las personas deben tener conocimiento de los factores humanos, técnicos y de organización que determinan la seguridad operacional del sistema total. Reglas realistas sobre los peligros y posibles fuentes de daño. Registro adecuado de los datos claves de seguridad. Protección adecuada de los datos aportados, que no se utilicen para otras cosas. Estamos hablando de que en un sistema de seguridad operacional se habla de errores cometidos por personas. Se debe tener claro que, salvo en condiciones extremas, cuando este error es muy grave, los datos se utilizan para mejorar la seguridad operacional, no para castigar al infractor. El personal debe estar capacitado para reconocer y notificar peligros. Todos en cada departamento deben tener la formación adecuada para saber cuándo hay un peligro y cuándo se debe notificar. Y finalmente, que haya una baja incidencia del comportamiento peligroso, que existe una ética que desalienta este comportamiento. Resumen, aquí vemos en la transparencia una información. Las personas tienen conocimiento de los factores humanos y técnicos que determinan la seguridad operacional. La disposición. Las personas tienden a notificar sus errores y experiencias. La responsabilidad. Las personas están motivadas y animadas mediante recompensas de algún tipo para proporcionar información esencial sobre la seguridad operacional. La flexibilidad. Cuando se enfrentan a situaciones inusuales, las personas pueden adaptar la notificación variando el modo. Esto es claro. En un sistema pueden producirse errores mucho más graves de los habituales. Esto a lo mejor hay que saltar el procedimiento e irse directamente a la dirección o al punto de decisión para que no quede dentro del sistema y a lo mejor se solucione en un tiempo que no se puede esperar. Y finalmente, evidentemente, las personas deben tener competencia para que toda esa información sirva para extraer datos y mejorar los sistemas de seguridad. La notificación debe ser, este es el resumen que hemos visto de lo de antes. Y finalmente terminamos la presentación definiendo algo que todo el mundo debe conocer, pero que en veces se produce error. Peligro es una condición
u objeto que podría provocar lesiones al personal, daños al equipo o a las infraestructuras y pérdidas de material o reducción de capacidad. Estamos hablando de cosas que en sí mismo no son un problema. La lluvia, el viento, el avión, la infraestructura, en sí mismo no son problemas, pero en unas condiciones determinadas sí lo son. Una lluvia torrencial, una tormenta de rayos, un viento lateral, un avión mal diseñado, podían producir el problema de lesiones o de daños, pero en sí mismo no lo son. ¿Y el riesgo qué es? Aquí vemos, primero, antes de pasar al riesgo, los tres tipos más importantes de peligros: los naturales, vientos, tormenta, nieve; los técnicos, aeronaves y componentes; y evidentemente los económicos, que ahora mismo tan en boga están: un crecimiento incontrolado o una recesión que obliga a tomar decisiones no adecuadas también puede ser un peligro para la operación. Y finalmente, para terminar, vemos lo que es el riesgo de seguridad operacional. Es una evaluación expresada en términos de probabilidad y gravedad previstas de las consecuencias de un peligro, tomando como referencia la peor de las situaciones posibles. Desarrollamos un poco esta definición. Se trata de saber la probabilidad de que se produzca un problema en el caso más grave, cuando un peligro se convierte en problemático. Estamos hablando, como hemos dicho antes, por ejemplo, de un viento que puede ser un viento lateral a la pista, lo cual puede producir que los despegues tengan un gran problema. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que un avión se salga de la pista cuando se produce un vuelo en condiciones de viento lateral de el máximo que se pueda producir en esa zona? Eso es lo que se considera el riesgo de seguridad operacional de un viento lateral en el aeropuerto X.